Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Insidias y artimañas juntas como estrategia para atacar. ¿Es pecado ser tentado? Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga abundantemente. Gracias al Señor. Gracias, Pastor José Navarro. Música peruana, Perú profundo, música de nuestro país. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Salmos 91. Gracias, Señor. Capacidad para resistir y confrontar al enemigo. Gracias a Dios. Sí, Señor. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos orando un momentito. Estaremos listos para poder dar la palabra del Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar a través de estos medios, llegar a los hogares de nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a seguir haciendo. Háblanos, ministranos en este servicio, en este tiempo contigo. Estás escuchando. Gracias por todo lo que tú vas a hacer. Gracias por tu bendición. De Lima, Perú. Gracias por tu presencia. Gracias, bendito Señor. Te damos la gloria y toda la honra sea para ti. Bendice a mis hermanos también que están ya en el servicio presencial. Que tu sierva, la pastora, está allí también con ellos. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Bendice a las personas que a través de este medio escuchan esta palabra. La bendición de Dios también sea para con ellos. Bendice a las personas que administran estos medios. A ti la gloria en el nombre de Jesús. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendiciones, hermano Arias, bendiciones, bendiciones. Bien, estamos en la serie Insidias y artimañas del enemigo. ¿Qué hacer? ¿Cómo ser? Es importante para el cristiano, el creyente, conocer, saber cómo trabaja el enemigo. Y tenemos un gran ejemplo. Hemos estado dando varios textos en la clase pasada acerca de que debemos memorizar la palabra para que en su momento podamos nosotros agarrar esa espada, la espada del Espíritu, y poder arremeter contra el enemigo. Hemos estado dando como varios textos, como 20 textos, y hoy día voy a dar unos 3 textos más que te van a ayudar. Bien, hemos estado mencionando que Satanás espera la reacción de nuestra actitud espera la reacción, si va a ser positiva o negativa ante una tentación, ante una presión, ante un ataque que hace el enemigo. Entonces él está pendiente de tu reacción ante esa prueba. Queremos nosotros ante esa prueba debemos saber cómo reaccionar. Él quiere saber el resultado, porque él hizo un trabajo
Como consecuencia de haber descubierto nuestra debilidad, tu debilidad, y ante ese ataque reaccionas, y esa respuesta negativa a veces porque te agarró en la parte débil, que no pudiste afrontar esa situación, ese ataque. Por eso tenemos que recordar algo. Y esto es muy importante, recordar lo que hemos estado aprendiendo. Debes cuidar tu vocabulario. Debes tener cuidado de lo que tú hablas, de lo que tú haces, de lo que tú piensas. Eso hemos estado viendo anteriormente. Debes estar alerta ante una provocación, que el enemigo usa diferentes formas para provocarte. Entonces, ante esa actitud negativa que puede haber en tu vida, el enemigo se aprovecha de eso, usará el enemigo eso como argumento legal para atacarte y para atacar a los demás usándote inclusive. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque así trabaja el enemigo. Y no hay que dar lugar a esas cosas que el enemigo hace o quiere hacer contra nosotros. La palabra de Dios dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, no ignorar su forma de atacar al creyente. Entonces es necesario saber cómo opera el enemigo. La pregunta que hice al comienzo: ¿es pecado ser tentado? ¿Es pecado ser tentado? Esa palabra ignorar, no ignoréis, esa forma de expresar de la palabra, no ignoréis sus maquinaciones. Esa palabra ignorar en el griego está como representando G50, agnoeo. Con esa palabra está escrita agnoeo, que tiene dos connotaciones. Primero, ignorar, no saber nada por falta de información o falta de conocimiento. Y la palabra de Dios nos advierte ahí que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La segunda cosa es que no deseas adquirir conocimiento o información porque no te gusta ese tema, no te agrada o no le pones atención porque crees que no es importante. Algunos dicen, no es importante hablar del Satanás, cómo trabaja, ¿para qué meterse en eso? Eso es una connotación que nos da a notar aquí. Y otros que no quieren tocar el tema porque tienen miedo. Ese es el argumento que presentan algunas personas. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer las estrategias. No ignoréis. Está bien claro. No debemos ignorar sus maquinaciones, sus artimañas, sus insidias. El título que hemos dado en esta noche es Insidias y artimañas juntas, como estrategia que usa el enemigo para atacar al creyente. Entonces, el principio que debes saber es esto: cuanto más sepas o entiendes cómo opera tu enemigo, más lejos estarás de perder la batalla. Eso lo hacen los estrategias militares. Cuanto más sepas cuántas armas tiene el enemigo, qué armas usa el enemigo, cómo son sus armas, cuántas personas hay. Por eso ellos tratan de tener esa información a través de muchos recursos. Cuanto más sepas o entiendas cómo opera el enemigo, cómo va a operar el enemigo, más cerca estarás de la victoria. Más cerca estarás de la victoria, más lejos de tener una derrota, de perder la batalla. Entonces, entendiendo claramente esto, este es un principio que está en la historia, y como cristianos, como creyentes, rescatamos eso. Entonces, cuanto más conocimiento tengas de la palabra,
Cuanto más conocimientos tengas cómo trabaja el enemigo, entonces más ventaja vas a tener. Pues el tener conocimiento descubre al enemigo, descubre cuál es el plan del enemigo. Estuvimos viendo la clase pasada que el Espíritu Santo es nuestro aliado y Él nos avisa, nos previene qué quiere hacer el enemigo y la palabra de Dios lo descubre, queda descubierto por el conocimiento de la palabra. Cuanto más conocimiento tengas de cómo trabaja el enemigo, eso te va a ayudar. Al inquirir diligentemente las Escrituras, al estudiar las Escrituras, al analizar las Escrituras, estaremos debidamente protegidas. Al obtener esos textos que hemos dado de memoria en nuestra mente, en nuestro corazón, eso nos dará ventaja. Y Jehová estará con nosotros. Nunca estaremos solos. Jehová de los ejércitos está a nuestro lado. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay por qué tener temor. No hay por qué tener temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces es importante estar en constante comunión con Dios. Eso definitivamente es importante, estar en comunión con Dios. Recuerda que Jesucristo fue tentado después de estar 40 días en el desierto, en ayuno en el desierto. Entonces su comunión con Dios era perfecta, era tal que estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, el enemigo lo ataca allí. Y eso vamos a ver. El otro es que tenemos nosotros como cristianos obedecer las instrucciones de Dios. Todas sus instrucciones, toda la palabra de Dios está llena de instrucciones para nosotros. Entonces, ¿cómo aplicarla? Estar alerta, estar alerta. Entonces, voy a leer Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice la palabra, del 1 voy a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador. Por eso pregunto, ¿es pecado ser tentado? Y dice acá, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí empieza el enemigo provocando a Jesús. Lo provoca. Ahí encontramos tres tipos de tentación. Vamos a hablar un poquito de eso más. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús, ¿qué está queriendo decir acá el enemigo, Satanás? Quería comprobar si realmente es hijo de Dios. Una tentación contra los deseos humanos, contra los deseos de la gloria, de la carne. Quería probar una prueba por medio de sus fortalezas, porque él estaba decaído, con hambre, dice la palabra, y también probar por medio de sus dones. Mira, muchos de nosotros, muchos creyentes, podemos ser tentados. A ver, pues, usa tus dones, muéstrame que eres hijo de Dios. Usa tu don, tu talento. Muéstrame que eres un cristiano verdadero. Muéstrame, pues. Satanás desafía a Jesús para probar que es hijo de Dios. A ver, pruébame que eres hijo de Dios, le dice. A través de esa obra milagrosa, convierte, pues, la piedra en pan. Entonces, esa es la tentación que nosotros, como cristianos, como creyentes, muchas veces hemos sido tentados ante esa situación. Nos pone duda si eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? No, tú no eres hijo de Dios, te dice, ¿no? Te acusa. Y a ver si te eres hijo de Dios, entonces haz este milagro, pues. A ver, hazlo. Entonces, esos son desafíos que el enemigo usa contra el Hijo de Dios. Bien, bendiciones a nuestra hermana Ginette, que Dios lo bendiga, a nuestra hermana Esther, bendiciones a nuestra hermana Idalia, nuestra hermana Jan Sánchez. Bendiciones, querida hermana, que Dios te bendiga abundantemente. Queremos compartir esta palabra con algunos de nuestros hermanos que están de repente en casa y algunos hermanos que están en la casa de Dios, gracias al Señor,
que esta palabra comparta usted también. Es corta la palabra porque voy a ir a la iglesia también, necesitan nuestros hermanos estar allí también con su pastor. Es necesario tener un tiempo de oración allí también. Gracias a Dios nuestra pastora está ahí en la iglesia. Jesús respondió. ¿Cómo debemos responder? Jesús respondió con la palabra. ¿Cómo nosotros debemos responder ante una tentación? Así, como hemos dicho en la clase pasada, escrito está. Escrito está. Jesús responde, acá dice Jesús, y respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. ¿Qué hecho, qué pasaje está usando Jesús? Mire, como dije, Jesús estaba recordando lo que él había sido entrenado con la palabra. Él usó la palabra de Dios y dijo, escrito está. Es necesario que nosotros como creyentes también usemos la palabra. Y eso lo leemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, Jesús muestra que toda palabra que sale de la boca de Dios, mire, acá dice 8, versículo 3, y dice la palabra, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está esa primera tentación que responde Dios con la palabra. Por eso es necesario que tú tengas los 52 textos que tenemos allí para que estén aquí en la memoria. Dije, ¿será posible que puedas aprender un texto diario? ¡Wow! Un texto semanal, pastor, porque 52 semanas tiene el año. Imagínense. 365 días. Tendrías que aprender 365 textos de memoria. ¿Cuántos años de creyente tienes? ¿Cuántos textos de memoria están aquí en tu cabecita? Es necesario. La palabra de Dios nos dice, guarda mi palabra en tu corazón. Entonces Jesús nos está enseñando aquí que debemos usar la palabra para contraatacar al enemigo. Jesús muestra que toda palabra que sale de la boca de Dios debe ser más preciosa que cualquier deseo humano, de comida, de deseos de comer, de gula inclusive, todas esas cosas. Jesús usó las escrituras para luchar contra la tentación de Satanás. Sacó la espada del Espíritu. En las 3 tentaciones sacó la espada del Espíritu. De esa es la manera como nosotros también tenemos que hacer. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado en esta escritura. Entonces el diablo pierde en esta ocasión. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez provocando el enemigo. Cuando te provocan, ya sabes qué tienes que responder. Alguna persona te provoca y tú respondes ahí de repente rápidamente sin pensar y ya caíste en ese pecado, caíste en esa tentación. Y si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, entonces, eso es lo que Satanás está usando, esta palabra. La tentación contra el orgullo de la vida. Esta es la segunda tentación. Tentación al orgullo de la vida. El deseo de querer tener un evento sobrenatural. Hay muchas personas que están así. Van de diferentes lugares porque quieren ver un evento sobrenatural. Y no es así como debemos vivir. Debemos vivir en lo que dice la palabra, en lo que promete la palabra. El resto es un complemento de lo que Dios puede hacer. Entonces ese deseo de tener un espectáculo extraordinario, a muchos ha sido tentado. A muchos creyentes han sido tentados por esto. Y cuidado, tenemos referencia aquí la palabra de Dios, que Jesús supo lidiar contra esta situación. El diablo
¿Sabes? El diablo también usa la palabra. ¿Cuántas veces hemos conocido personas que usan la palabra? El diablo tiene la palabra en su cabeza, en su memoria, mire, ve. Entonces, él citó Salmos 91, versículos del 11 al 12, y lo sacó fuera del contexto. Así es como trabaja el enemigo. Te habla a las palabras a su conveniencia. Cuidado con eso. Usted ya sabe cómo lidiar contra esas personas. Usan la palabra a su conveniencia. No la leen toda, solamente la ven lo que le gusta. Entonces sacó fuera del contexto. El diablo omitió una palabra del Salmos 91. Omitió que te guarden en todos tus caminos. Implica esto que debemos nosotros conocer la palabra y aplicarla debidamente en su contexto, para no dar malas interpretaciones. Eso es otro tema, porque eso se llama hermenéutica bíblica. Bien, entonces, aquí vemos que Jesús fue tentado. Entonces, como hijos de Dios, todos vamos a ser tentados. Nosotros también vamos a ser tentados. No hay ningún hijo de Dios que nunca ha sido tentado. Entonces, ¿la tentación es pecado? No, la tentación no es pecado. Cuando sucedes y tú cedes y caes en eso, entonces ahí es donde se convierte en pecado. La respuesta de Jesús lo encontramos nuevamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Y él dice, escrito está. Mira lo que dice la palabra, lo leemos. Y Jesús respondió, escrito está también. Mire, ¿ha escuchado eso? Pero la Biblia dice esto, a su conveniencia, pero escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Está usando la palabra y al usar un texto de la palabra es un misil contra el enemigo. Eso lo causa su derrota. No tentarás a Jehová tu Dios cuando lo tentaste, como lo tentaste en Mesá, dice acá Deuteronomio capítulo 6. Bien, tercera tentación. En el capítulo 4 de Mateo, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. A Satanás le gustan los niveles altos, le gusta eso porque sabe cómo trabaja eso. Y le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esta es una tentación a los deseos de los ojos. El segundo ha sido el orgullo. El primero fue pues a los deseos de la carne. Y el tercero a los deseos de los ojos. Todo esto te daré, como si él fuera el dueño de todo eso. Medias mentiras. Así trabaja el enemigo. Conoce al enemigo cómo trabaja. Todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí estamos viendo al enemigo, a Satanás, que su nombre antes era Lucero. Y él era un personaje que le adoraban. Y a él le gusta que le adoren. Hoy en día hay mucha gente que adora a Satanás. No solamente, y ahora lo están haciendo físico. Entonces, él siempre ha querido eso, que se postren delante de él. Pero él no mostró todos los reinos del mundo, dice, pero él no te muestra el pecado. El trasfondo. Hay un trasfondo en eso. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Te muestran todo muy bonito, todo bien bonito, todo para obtener su propósito, su objetivo. Pero no te muestran el trasfondo de eso. Entonces uno tiene que estar alerta para ver cuál es el fondo, hacia dónde quiere ir. Y Jesús una vez más, usa la palabra. Nos está enseñando que tenemos que tener conocimiento, estar entrenado previamente antes de ir a la guerra, antes de ir a la lucha. Tienes que estar en la palestra, ahí en ser entrenado, y esos textos están en tu memoria. En su momento el Espíritu Santo te va a hacer recordar ese texto, y cuando venga el temor tú dirás, Dios no me ha dado ningún espíritu de cobardía ni
sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando vengan esos miedos, entonces tú sabes qué textos usar. Y cuando viene esa condenación, tú sabes qué textos usar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni lengua que hablen contra mí, nada prevalecerá. Son textos que tú debes tener y el Espíritu Santo te va a hacer recordar. Pero ¿cómo te va a hacer recordar el Espíritu Santo si tú no has memorizado la palabra? Si no tienes la palabra guardada en tu corazón, en tu mente. Entonces ahí estamos en desventaja. Y acá la palabra de Dios nos dice, no deis lugar al enemigo, no dar ventaja al enemigo, que él no saque ventaja de tu desconocimiento o de tu falta de información. Acá dice la palabra, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces nuevamente aplica Jesús la palabra en Deuteronomio 6, versículo 13. Él mismo lo está dando la palabra. Y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esta palabra que Jesús está dando contra el enemigo es un misil contra él. El apóstol Santiago también nos dice la palabra, hemos leído eso la clase pasada. El apóstol Santiago nos dice la palabra que hemos estado estudiando también en el libro de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que someternos a Dios. Hemos dicho eso, implica que tienes que estar en orden tu vida. Tienes que regirte bajo la autoridad de Dios. Tienes que estar sumiso a la autoridad de Dios. Aceptar que tú eres un hijo obediente, dispuesto a obedecer la palabra de Dios. En el otro, tienes que memorizar la palabra de Dios en tu mente, de estar siempre ahí alerta. Tu comunión con Dios es importante. Tu comunión con Dios es importante. El deseo de obedecer la palabra es muy importante. Entonces necesitamos estar reforzados. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Jesús resistió. 3 veces lo tentó. Jesús resistió y dijo, y dice la palabra, y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como creyentes? Resistir al diablo. Y el enemigo va a tener que huir. Porque así dice la palabra, vete Satanás. Así le dice Jesús, vete Satanás. ¿Y alguna vez has sido tentado así? Mire lo que dice la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y les servían. Después de una tentación, el Señor siempre va a estar con nosotros, ayudándonos, dándonos esa ayuda que necesitamos. Entonces, agradecemos al Señor por este tiempo que el Señor nos está ministrando a cómo conocer al enemigo. Resumo. No debemos ignorar la forma como el enemigo nos ataca. Dice la palabra, ten en cuenta la palabra maquinaciones. ¿Qué significa maquinaciones? Acechanzas. ¿Qué significa acechanza? Tenemos que saber qué significa. Insidias, artimaña del enemigo. Tenemos que tener conocimiento. Cuanto más conocimiento tengas cómo opera el enemigo, más lejos estarás de perder la batalla. Entonces tienes que tener cuanto más conocimiento de la palabra. No tengas temor, porque muchas personas tienen temor de informarse del enemigo. Algunos tienen miedo y otros dicen que no es importante. Pero la palabra de Dios acá, Jesús nos enseña. Tenía conocimiento muy claro de lo que estaba el enemigo queriendo hacer contra él, aprovechándose del momento más débil de Jesús. Entonces, como soldado de Cristo, dice esa palabra, tenemos que tener la capacidad para resistir y confrontar al enemigo. Ya sabes, agarra la espada que es la palabra de Dios. Vamos a estar hablando próximamente acerca de las espadas, de la armadura de Dios. Ya hemos hablado de los vestimentos. Antes de usar esa vestimenta de Dios, tienes que estar en orden en tu vida.
prepararte, bien entrenado. Y una vez que estás bien entrenado, ¿por qué? Porque tienes que acondicionar tu cuerpo, estar allí bien adiestrado, cómo mover la cabeza con esa tremenda coraza, cómo mover tu cuerpo, tiene que estar bien adaptado a esa coraza, a ese casco que va a haber el peso y todo lo demás y la resistencia que tienes que hacer. Entonces la palabra de Dios nos enseña claramente cómo tenemos que saber conocer al enemigo para que nosotros podamos estar en esta guerra espiritual. Dije al comienzo, muchas personas, muchos creyentes han hecho la guerra espiritual, pero han ido a luchar contra principados y gobernadores, pero muchos de ellos ni siquiera todavía han podido luchar con las cosas pequeñas que hay en su vida. No han ordenado sus caminos en las cosas pequeñas que hay en su vida. Entonces, por eso es que ha habido mucha frustración. Y el Señor nos ayuda, nos dice la palabra que tenemos que tener conocimiento de la palabra. Bien, ahí nos quedamos. Vamos orando un ratito. Padre, gracias. Muchísimas gracias por la palabra que tú nos has estado ministrando. Bendice a nuestros hermanos, Dios mío, que sigan memorizando esos textos, Dios Santo, de tu palabra. Que sigan, Señor, recordando lo que la palabra de Dios nos ha enseñado para estar listos y preparados en el momento difícil, en el momento que vamos a ser tentados, en el momento malo que dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por eso. A ti sea la gloria, a ti sea, Señor, toda la alabanza. No hay nada imposible para ti. Te damos, Señor, todo el honor y todo el honor sean para ti. Bendice a nuestra hermana Jan Sánchez, bendice a nuestra hermana Idalia, a nuestra hermana Ginette, a nuestra hermana Esther. Tu gracia sobreabunde en nuestros hermanos Arias, tu presencia los acompaña, nuestra hermana Idalia. Guárdalos, protege a nuestro hermano Orlando. Tu mano protectora esté con ellos, Dios Santo. Guardándolos, Señor, librándolos de todo mal, de todo peligro. Te damos toda la gloria y el honor sean para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos también por algunos pedidos, por nuestra hermana Milagros Montenegro. Ayúdale, Dios Santo, a su familia, a su esposo César, que tú seas, Señor, quien pueda sobrar allí en su hijo Paul, en su mamá Ofelia. Sana, Dios Santo, esas heridas, Dios mío, que tú puedas, Señor, tratar totalmente en la pérdida de su papá. También, Dios Santo, en la familia Alba, en la pérdida de su papá también, que todavía están, Señor, afectados. Te rogamos que tú lo ayudes, Dios Santo, a toda esta familia Alba, que tu gracia sobreabunde en ellos. Ayuda a cada uno de ellos, Dios Santo. Guárdalos, protégelos, cuídales contra toda artimaña que el enemigo quiera hacer contra esa familia, contra su hogar, contra su familia. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor. Gracias por este principio que tú nos has enseñado. Cuanto más sepamos y entendamos cómo opera el enemigo, más cerca estamos de obtener la victoria. Y no estamos solos, estamos contigo, Señor. Gracias por tu cobertura en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Nos estamos despidiendo con una música de Perú profundo. Estamos, gracias a Dios, transmitiendo desde Lima, Perú. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú. Amén. A las naciones. A las naciones. Gracias al Señor. 19 horas, 34 minutos. Gloria a Dios. Bien, he terminado temprano porque necesito ir a la iglesia. Hay cosas ahí que no me están agradando, cosas que están pasando. Vamos a poner en orden las cosas. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias por este tiempo. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesucristo nos despedimos de este tiempo contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga. Bendiciones. La gracia del Señor sea con todos ustedes.